Por aquí no tenemos carro de basura, ni árboles en las esquinas, ni lámparas en las frentes de las casas. No hay nomenclatura, no hay agua. La sed hace de las suyas cuando recibe un beso. Porque por aquí nos reunimos en las esquinas, fumamos marihuana, canción traje oscuro, niño sin cabeza, disparo en la esquina baja como un cohete. Se detiene la respiración cuando se carcajea en la noche desnudándose. Carcajea el corazón cuando amanece y trastabilea como un niño de invierno. Y también tenemos un poeta, el profe Elmer José Cañaveral, que también su poesía es bellísimamente amalgamada con el barrio. Y entonces también tiene, ¿alguien sabe, distingue estos? ¿Qué son desde la escritura? No. Empiezan por K. No voy a decir porque mentira. Caligramas. El caligrama es entonces un texto con una figura cualquiera, ¿cierto? Pero si yo hago, por ejemplo, un elefante, pues no puedo hablar de hormigas, o pues tengo que hablar de un elefante. Entonces él trabaja mucho el caligrama. Esta es una casa. La casa del barrio, la de 3 plantas, un jardín y un patio, levantada de a poco, sin planos, en un terreno inclinado. Casa paterna, de hermanos y primos, albergue de la infancia, trinchera de sueños, la casa de la adolescencia, fortín del primer televisor a blanco y negro, la del teléfono amarillo de disco en el muro descascarado, la casa de la mecedora del padre, la de muebles de resortes y un costurero para la madre, casa de altares con velones inacabables. En su terraza aún se escurren las sábanas y los manteles recién lavados. La cocina todavía huele a dulce de coco, hojuelas y pasteles de la abuela. Casa resistente a la decadencia y al ventarrón de los últimos años. Casa de juegos, casa de palabras, casa de lectura. Pesan, me atraviesan, sus historias flotan, me transportan. Atrás queda el Teatro Castilla y la preparatoria Liborio Mejía, mientras Velorio sigue repartiendo la hoja de la palabra en la iglesia de San Judas. Me tomo una pola en La Guardia. Años atrás me embriagaba en la Berija o en la Jícara con el compadrito. El picadito no se juega lo mismo en la cancha de la unidad deportiva que cuando se juega en el pavimento. Los sancochos de ahora siguen condimentados con marihuanita. Y por el desfile de mitos del bulevar también circulan los fantasmas y el vaho que baja del Picacho. Mi barrio no es un barrio cualquiera. Sus historias están untadas de sangre, pero también de risa. Sus historias están en las letras de Lee y en las pinturas de Serna. Tiempos aquellos en que el uniforme del rosal era rosado, aunque el rollo rojo sigue con su sabor incambiable y las carambolas en los billares se siguen celebrando. Nos juntábamos con la gallada para echarle monedas al piano de las delicias y aún nos parece ver el piano sonando cuando pedíamos de tormenta chico de mi barrio. Por las aceras íbamos guarneciéndonos de la lluvia. En la esquina gastábamos en la prensa y en las empanadas. Y del ripio siguen comiendo los perros. ¿Qué íbamos a imaginar que años después los villancicos ya nos entonarían con cascabeles de tapa? Que las letras de los temas se bajarían por internet. Que René Higuita se iba a volver famoso por un escorpión. Y que construyeran el parque Juanes el ITE o el ITM, donde antes mercábamos. Mi barrio no es un barrio cualquiera. Sus historias son de gente que se han ido, dejando herencias. Sus historias huelen a pueblo, a orines calientes en la manga y a mango biche con sal. Hay 2 cosas. Primero, en el caso de Lee, él iba narrando sus cotidianidades y se acercaba a eso que llamaba el seres de espuma. Lee es normal que era amigo de él. Es que no es normal, pues si nacimos en el barrio, nuestros amigos de infancia son los que son los de la vuelta ahora.
Claro. Entonces lo mismo pasaba con Elí. Elí creció y empieza a construir su obra y empiezan a llegar sus amigos de infancia con contarle, ve, le metí con el bobo que el reloj, entre el bobo le decían al reloj y al revólver. Con el bobo acabamos de hacer una vueltica allí en la piedra de la... Se me fue la palabra que él usaba mucho, de la isla, de la... Bueno, había un lugar de Pedregal que él escribía mucho, entonces describía, y acaba de llegar tan mal a matar a ese con una puñalada en el cuello, y así mismo lo escribía, ¿cierto? Entonces no solo predecía lo que venía hacia el futuro de nuestros territorios, sino que también hacía esa caracterización, esa descripción de lo cotidiano. Tengo varios acá, voy a leer 3. Entonces, primero, Castilla empieza por C. Entonces podemos ver acá. Como una C. ¿Cierto? Como una concurrencia cerca, carretera, calle, cuesta, cuadra, cascu, canchas, cables, compraventas, castillo, casona, casa, cuna, cuento, coso, cocinas, cucas, centavitos, colmados, carnicería, cular, cancán, carretera, cicatriz, citadina, cigarros, colinas, conversa, corredor, cochinos, coleta, colgados, currumbí, carecrimen, cleofas, caliche, compadritos, ceci, cucho, culicagaos, cascale, colegialas, coqueteo, combo, costumbres, cotidiano, cacareo, carambola, cura, sirio, camándula, canicas, cometas, comparsa. 3. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? Es que hay un incendio o un árbol seco a punto de caer. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué no puedo pasar si allá están mis amigos y las tiendas de siempre? ¿Compró alguien las calles de allá? ¿Por qué ahora no puedo si cuando niño alegremente lo hacía? ¿Es que pasar al bachillerato implica perder la libertad? ¿Por qué no puedo pasar si del otro lado llueve como acá? Si mis viejos no encontraron peajes y compraron vivienda y no cárcel cuando llegaron a habitar estas laderas. ¿Por qué don Antonio no puede si como Sísifo va por la roca, va por el pan? ¿Por qué no puedo protestar? Es que tampoco mi voz puede pasar. ¿Por qué no puedo atravesar si los muros cayeron, caen y caerán? Si los puentes ahora tienen más carriles, si del otro lado está la mitad de mi corazón. ¿Por qué no puedo pasar si no hay alambrados y arriba tienen los mismos problemas que abajo? Ante estos puntos, ¿quién dio la orden de no pasar? Este es el sexto, pues, que voy a leer, Picacho. Pues ahí está, caligrama con el cerro El Picacho. 12 de octubre, cabemos, pajaritos, San Félix, Gumbre, Luchas, Búho, Pinos, Popular, Bregas, Peñas, Kennedy, Colegio, Santander, París, Don Tranquilo, Rap, Comuna Rock, La Y, Negros, Cañada, Inmigrantes, La Torre, Tallerarte, Empanada, Buñuelo, Morcilla, Solar, La Esperanza, Morro, Danzas, Farras, Castilla, Tertulia, Tintico, Poesía. Embale, cachivache, orines, lavaderos, penas, chismes, silbidos, marañas, revuelto, San Judas, Santa Mónica, Zaperoco, Picado, la 98, Alfonso López, Sea, La María, Mañeco, patios, parques, librería, Ochoa, El Platanal, barrio, cemento, pavimento, la vieja plaza de mercado, Tina, El Sastre, Los Oasis, ritmo, bar, Manuel José, otra banda, carbón, barras, tango, velas, la esquina, mitos, altares, cultos, muertos, velorio, salsa, comparsa, la 68, la guardia, yajé, procesiones, desfiles, la banda, los 15, el Racing, René, la gloria, autopista norte. Elmer José Cañaveral Uso. Tal que se llama Cerro El Picacho, patrimonio de todos y todas, una investigación arqueológica y en patrimonio cultural, donde encontramos 10 lugares con potencial arqueológico en este cerro. Y sobre esa estructura de esos 10 lugares con patrimonio arqueológico es que el colectivo Cartografiando ha venido construyendo sus rutas durante todos estos años. Este lugar donde estamos, por ejemplo, es un lugar bastante interesante. Los que venían adelante conmigo les alcancé a mostrar, pero
Los que venían detrás no se acaban de dar cuenta que pasaron por un pequeño puente de piedra sobre una quebrada. Ese puente de piedra que pasamos ahí responde a las técnicas y a las formas de hacer de nuestros antiguos indígenas. Al igual que algunos de los vallados que encontramos acá, como este muro de piedra que hay acá, que está muy caído. Ahorita vamos a ver unos muros de piedra un poco más estructurados, pero esos muros de piedra son relacionados con nuestros indígenas y con la época republicana. Lo de siempre, ¿cierto? Los conquistadores, los grandes imperios, siempre que conquistan un territorio, utilizan lo que hay en ese territorio. Entonces, los caminos que nosotros caminamos son los caminos que caminaban los indígenas. Los lugares donde se ubican las ciudades son los lugares donde había aterrazamientos indígenas, lugares ya acondicionados que los imperios llegan y los reutilizan. En este caso, en este lugar donde estamos se combinan una serie de elementos que lo convierten en un lugar de patrimonio arqueológico. Lo primero, el puente de piedra. Lo segundo, el muro. Lo tercero, el aterrazamiento. Lo cuarto, el lugar donde estamos. Estamos protegidos por esta que es la cara más pendiente y más difícil del Cerro El Picacho, más inaccesible. Entonces, si yo me ubico aquí, ya empiezo a tener no solo un pulmón verde ahí, sino un lugar de seguridad. Además de que el acceso es limitado y lo puedo también controlar. Monseñor Félix Henao. Monseñor Félix Henao Botero tiene su casa ubicada acá, ¿cierto? No nos dejan ver estos árboles, pero ahorita ahí está detrás de los arbolitos en todo caso. ¿Cierto? Tiene su finca. Monseñor Félix Henao fue bastante importante para la comunidad porque él era rector de la Universidad Pontificia Bolivariana y a la vez era habitante pues, del sector. Entonces tuvo que ver mucho en el desarrollo pues, que tuvo la población en ese momento. Y primero que todo, ¿cierto? Tener en cuenta que él ayudó a construir en conjunto con la comunidad esta parte de los rieles que vienen desde el camino o San Félix o San Pedro. Acá más arriba, cuando estemos un poco más altos, vamos a poder ver la vía que va hacia el municipio primero de San Félix y luego a San Pedro. Entonces, cierto, a partir de eso se traza un movimiento pues más constante en este lugar, pues ya con carros y con otro tipo de actividad. Sí. Entonces, lo principal de Monseñor Félix Henao fue que en el año 35, cierto año en que también muere Carlos Gardel en Medellín con ese accidente de aviación, hay un encuentro ecuménico en la ciudad, ¿cierto? Ese encuentro ecuménico es más que todo organizado por la UPB. Para ese encuentro ecuménico entonces se manda a traer desde Europa, propiamente desde Italia, un Cristo por partes, ¿cierto? Para el encuentro. Ese Cristo se trae en barco, entra por el río Magdalena, ¿cierto? Luego del río Magdalena viene acá a la ciudad de Medellín y se arma por partes pues allá para el encuentro ecuménico. Y este señor, Monseñor Félix Henao, tiene la idea de que luego de que termine el encuentro, traer ese Cristo pues, al Cerro El Picacho, ¿cierto? ¿Cómo se trae el Cristo? Se trae por partes, se trae por la vía que primero va a San Cristóbal y luego viene acá la parte alta, pues, que es la entrada de los rieles, se baja por partes y para el ejercicio pues, de subirlo y el proceso de subirlo hasta la cima se traen algunos presos de la cárcel La Ladera de ese tiempo, algunos militares y sobre todo la comunidad, ¿cierto? En ese momento el Cristo no tiene un camino trazado, ¿cierto? No existían esas escalas. No existían ni las escalas ni había un camino pues que uno diga, bueno, este es un camino. Entonces fue un proceso bastante difícil, se armaron como una especie con palos y cuerdas, como una especie de hamacas, se subió por partes y entonces desde el año 35 está ubicado ese Cristo Rey en la cima del Cristo del Cerro El Picacho. Que les dije ahorita que los españoles utilizaban los mismos lugares que ya habían utilizado los indígenas. Este tipo de lugares tan importante en el territorio, tan representativo, necesariamente fue utilizado por los indígenas. Entonces de ahí que Monseñor Félix Henao Botero, desde su visión católica cristiana, quisiera
ubicar otro tipo de símbolo allá arriba para, como siempre, borrar un poco pues la historia indígena. Siempre fue política de Estado del Imperio Español hacerlo en todas Además partes. de eso, pues en esa base hay mitos pues que dicen que había cuevas que comunicaban varios lugares. Ese mito es muy latente. Nosotros que creímos Sí, hay acá, muchas, que salen a como es un cualquier- cuerpo rocoso, es posible pues que se dé eso, pero uno de los mitos más tesos pues, que dice que desde acá había una cueva que llegaba hasta el Pan de Azúcar, ¿cierto? Es uno de los mitos que se habla. Leyenda slash mito, ¿no? Pero Pero- tiene mucho sentido porque no es casual que la altura del Pan de Azúcar y el Picacho sea casi exactamente la misma. O sea, aquí son 2108 y allá son como 2112. La diferencia no son más de 10 metros. Entonces es, digamos, una vista muy pareja. De lo que nos dice ese mito es que necesariamente hubo una relación entre la gente que vivía aquí y la gente que vivía allá. Siempre detrás del mito hay algo, siempre. Y se sentaban todos ahí en el mismo taller a hacer pues sus esculturas en arcilla. Los que más tarde se daban bala. ¿Eso Y en qué ahí- época fue? En los 90, 95, 96. Hoy dentro de 97. poco los amigos de Taller Arte van a lanzar un documental que son los 40 años de Taller Arte. Va a estar por ahí en YouTube y en Facebook para que se pillen toda la historia de Guillo. Ahí Es está. muy bello. Con lamas, una piedra inmóvil espera, añosa. Junto a otra piedra reseca que también espera, grisosa. Piedras cuarteadas tras la infinita espera, petrificada. La eternizada espera se ha hecho de piedra, pétrea, espera. Y todo pasa y nada pasa. La piedra sigue siendo una piedra olvidada. Y la espera sigue siendo una espera ignorada. Y la esperada respuesta, tan esperada, es otra piedra amontonada bajo millares de esperas, que piedran en Colombia. Y con la corrupción y la indignidad de estos gobernantes, mientras haya vida, habrá desesperanza. Todo esto se trata de una pandemia permanente. Hace 100 años a mis hermanos humanos los mató la guerra. Hace 60 a mis hermanos que profesaban paz y amor, la marihuana sus cerebros fundió. Eran los 90. Nací en las calles de un barrio donde desde ese entonces vivir ha sido sinónimo de sobrevivir a la pandemia humana. Y ya un poquito más alegre, así como en el tono de Andrés, para agradecerles por este recorrido, por caminar el Picacho y pensárnoslos en formas diferentes, ¿cierto? No como en el uso comercial simplemente. Sublimación. Darle forma al placer mediante las ideas manipuladas por el eterno compresor de neuronas. Las cucarachas danzan en mi boca y el mundo efímeramente se torna feliz. Gracias. Gracias, Dani. Listo. Y se llama pasando. ¿Qué es eso de pasando? ¿Qué es pasando? La estamos pasando, güey. ¿Qué es pasando? ¿Para ustedes qué es? ¿Qué va? Pasar de un lugar a otro. Estamos pasando un puente, estamos pasando un... ¿Cierto? ¿Con qué se escribe? ¿Con S o con Z? Literalmente es con ese, pero Con S. si quieres Sí. darle otro... Este me dio la buena y regalada voluntad de escribirlo con Z. Entonces este poema se llama Pasando. Pasando por las montañas en busca de semillas de vida, en busca de los colores perdidos, de los olores salvajes, de otras voces, de otros nidos, del espejo roto del arco iris. Pasando por el río en busca del agua de vida, en busca del canto del arroyo, de las suaves caricias de los peces, del cántaro con el poema perdido. Pasando por la ciudad en busca de un abrazo de vida, en busca de encontrarme con las miradas perdidas, con las grietas donde surge la rebeldía. Paz ando buscando en las calles, paz ando buscando por diferentes caminos, paz espero algún día en este mundo encontrar. El Cerro El Picacho tiene los siguientes potenciales. Como ustedes pudieron ver, potencial geológico, las piedras, las cuevas. También tenemos potencial arquitectónico, tenemos casas de más de 100 años, casas antiguas.
fondas. También tenemos potencial paisajístico, obviamente, ¿cierto? La mejor vista, y desde otros muchos lugares de las cercanías también tenemos muchos miradores, muchos lugares muy importantes. Tenemos caminos ancestrales ubicados en la parte sur y hacia la parte norte, hacia la vereda Jalisco, relictos de caminos ancestrales. Tenemos, en cuanto al potencial arqueológico, tenemos vallados, tenemos cuevas, hemos encontrado cerámica en superficie en algunos lugares puntuales. Tenemos potencial hídrico, tenemos una serie de quebradas que algunas de ellas se pueden recorrer, se puede parchar al lado de ellas. Y obviamente tenemos un alto potencial sociocultural, como ya lo han visto, pues, en términos de artistas y cultura. Es decir, el Cerro del Picacho ofrece una amplia variedad de lugares que no son solo la cima, sino que están alrededor de la zona de influencia. Nosotros durante los últimos 7 años hemos venido diseñando una serie de rutas que cubren todos estos diferentes lugares que les enuncio. Es decir, nosotros desde el colectivo Cartografiando podemos diseñar rutas de acuerdo a los intereses de los grupos que nos van a visitar. Si el interés es paisajístico, trazamos una ruta que nos lleve a los diferentes miradores. Si el interés es histórico, trazamos una ruta que dé cuenta de los procesos socioculturales históricos del territorio. Si el recorrido es arqueológico, pues obviamente lo trazamos en ese sentido. Es decir, tenemos una diversidad de rutas que hemos venido elaborando a través de las investigaciones que hemos hecho durante tanto tiempo y a partir de la cantidad de recorridos que hemos hecho a este lugar.